Ortografía de la lengua española. Edición revisada por las Academias de la Lengua Española. Copyright Real Academia Española, 1999. ISBN 84-239-9250. Relación de las academias que han intervenido en la preparación de esta ortografía, ordenada según su fecha de fundación. Real Academia Española 1713. Academia Colombiana de la Lengua 18. Capítulo y elementos y principios generales de la ortografía española. La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. 1.1. Fundamentos de la ortografía española. Como en otros muchos idiomas, la escritura española representa la lengua hablada por medio de letras y de otros signos gráficos. En su intención original, el abecedario o serie ordenada de las letras de un idioma constituye la representación gráfica de sus fonemas usuales, es decir, de los sonidos que de modo consciente y diferenciador emplean los hablantes. Una ortografía ideal debería tener una letra, y solo una, para cada fonema, y viceversa. Pero tal correspondencia, por motivos históricos y de diversa índole, no se produce en casi ninguna lengua, aunque el español es de las que más se aproximan a ese ideal teórico. Como las demás lenguas románicas, el español se sirvió básicamente desde sus orígenes del alfabeto latino, que fue adaptado y completado a lo largo de los siglos. El abecedario español quedó fijado, en 1803, en 29 letras, cada una de las cuales puede adoptar la figura y tamaño de mayúscula o minúscula. He aquí sus formas y nombres: AA, BB, CC, CC, DD, EE, FF, GG, HH, I, AB, B alta o B larga, CH, DE, FGH y JJ, KK, LL, EY, MM, NN, NN, OGO, PP, QQ, JKLYMNN o PCURR, SS, TT, U, VV, WW, XX, Y, ZZ. RORSTUV, B baja o B corta W, BW o WXY o YZ, seda, Z o seda. En realidad, che y elle son dígrafos, signos ortográficos compuestos de dos letras. Desde la cuarta edición del Diccionario Académico 1803 vienen, sin embargo, considerándose convencionalmente letras, cuarta y decimocuarta, respectivamente, del abecedario español, por el hecho de que cada uno de ellos representa un solo fonema. A petición de diversos organismos internacionales, la Asociación de Academias de la Lengua Española acordó en su X Congreso, Madrid, 1994, reordenar esos dígrafos en el lugar que el alfabeto latino. Una lingüística se entiende por fonema la unidad mínima, desprovista de significado y formada por una simultáneo de rasgos distintivos, que en el sistema de una lengua puede oponerse a otras unidades y producir diferencias de significado. Así, la P de pozo frente a la G de gozo o la R de par frente a la Z de paz. Cada fonema puede realizarse mediante distintos sonidos o alófonos. En todo caso, las observaciones que sobre fonología y usos gráficos del español antiguo se formulan en esta ortografía tienen carácter de mera ilustración complementaria, sin propósito de tratamiento sistemático. 11. 1.2.1 Fonemas representados con un dígrafo 22. 2. Por regla general, la descripción de los fonemas consonánticos se ha realizado atendiendo a los siguientes criterios: el modo de articulación, el punto o zona de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Observación histórica. Las letras G, ante E, I, J y X representaban en la ortografía medieval dos fonemas palatales distintos, sonoro el primero, como en mague y paja, y sordo el segundo, como en dixo. Ambos sonidos se identificaron primero en el sonido sordo y, a partir del siglo XVI, evolucionaron hacia el fonema moderno correspondiente a J, fricativo velar y sordo. Así pronunciamos y escribimos soy mujer, paja y dijo 3.3. Observación histórica. La situación actual, en la que ambas representaciones gráficas comparten un mismo valor fonológico, contrasta con el diferente valor que tenían estas letras siglos atrás. CO representaban un fonema sordo, crece, plaza, y Z el correspondiente sonoro, vecino, jas. 3. Sobre la conservación de la escritura y pronunciación antiguas en algunos casos del español actual. Véase 2.11. Observación histórica. En los textos antiguos se escribían las letras I, U, V sin distinguir si eran vocales o consonantes. Por ejemplo, yacía, o yacía, yo, yunque, cueguano, cuébano, vestir, vestir, no, uno,
Usar, usar. Observación histórica. Otros fonemas existentes en el sistema fonológico del español antiguo han desaparecido en el sistema actual. Así sucedió en el caso de la oposición entre el fonema fricativo alveolar sordo y el correspondiente sonoro, representados en posición intervocálica con las grafías ss, pasar, y s, casa, respectivamente. Durante la Edad Moderna se perdió esta diferencia fonética en favor de la pronunciación sorda, y la ortografía reflejó el cambio empleando la s única en todos los casos. Esta letra, que en otro tiempo representó una aspiración, carece hoy de valor fonológico y no representa sonido alguno. 4.4. Junto con las letras, se usan en la escritura otros signos que sirven para indicar la pronunciación de las palabras y la entonación de los enunciados, así como para facilitar la comprensión de los textos escritos. Véanse capítulos 4 y V. La ortografía establece cómo se han de emplear las letras y los signos auxiliares de la escritura. 4. No obstante, existen en español algunas palabras en las que por diferentes razones la letra H suele pronunciarse aspirada o con el sonido de la J. Véase después 2.4, nota 11. Capítulo 2. La falta de correspondencia que se produce en algunos casos entre el sistema gráfico y el sistema fonológico del español afecta especialmente a la ortografía de las consonantes. Caso distinto es el de las vocales, que responden, en la mayoría de los casos, a la representación de los sonidos respectivos. Conviene, pues, estudiar con mayor detenimiento la correspondencia entre algunos fonemas consonánticos y sus respectivas grafías, para proponer después notas orientadoras que faciliten la práctica ortográfica. Para evitar la repetición de una norma que afecta a todos los apartados de este capítulo, debe tenerse en cuenta que los compuestos y derivados creados en nuestra lengua a partir de una determinada voz adoptan, en el lugar que les corresponde, las letras de la palabra primitiva. Así, verbal se escribe con VYB por derivar de verbo, virtuoso conserva la V de virtud, etc. Lo mismo sucede con las variantes de género y número y con la flexión verbal. Esta norma no afecta, claro está, a los cambios de letra impuestos mecánicamente por la variación en la secuencia escrita. Así, palidecer y cruces se escriben con C por estar esta letra ante E, pese a que palidez y cruz se escriben con Z. 2.1 Letras B, V, W. En la mayor parte de España y en la totalidad de Hispanoamérica, las letras B, V, y a veces la W, representan hoy el mismo fonema labial sonoro, lo que origina numerosas dudas sobre su escritura. Estas son aún mayores en el caso de las palabras homófonas, porque en ellas el empleo de una u otra letra diferencia significados, por ejemplo, vaca barra diagonal vaca. Caso aparte es el de los nombres propios, en los que el uso arbitrario de B o V parece un resto del trueque de estas letras en siglos pasados. Así, Valbuena barra diagonal Valbuena o Tobar barra diagonal Tobar. Observación histórica. La ortografía española mantuvo por tradición las letras B, Y o V, que en latín respondían a una oposición con valor fonológico. Por esta razón, nuestra lengua respetó la grafía de las palabras con B o V según la tuvieran en su lengua de origen, como sucede en los casos de abundancia, bimestre, bondad, beber, deber, haber, verdad, verbena o ventura, que provienen de las latinas abundantia, bimestre, bonitate, vivere, deberé, habere, veritate, verbena, o ventura, No obstante, como en castellano antiguo B, Y, V, distribuidas de modo distinto al actual, posiblemente si respondían también a una distinción fonológica propia, perviven casos de B antietimológica, es decir, donde el uso se ha impuesto a la etimología, como abogado, abuelo, barbecho, barrero emair, procedentes de palabras latinas con V, advocatu, aviolu, verbactu, berrere o invadere. De la misma manera, hay palabras con grafía V procedentes de palabras con B latina, como maravilla, de mirabilia. A estas excepciones podrían añadirse muchas más. Un segundo grupo de palabras que por su origen se escriben con B es el de aquellas que en latín tenían P intervocálica, después sonorizada en B. Es el caso de caber, saber, obispo, recibir y riba, que proceden de capere, sapere, episcopo, recipere y ripa, Los compuestos con el último de estos vocablos, así como los derivados de él, han de escribirse, pues, con B, Ribarroja, Ribadesella, Ribazo, Ribera, Ribero. No obstante, véase 2.12. 5. 2.1.1. Letra B. La letra B siempre representa el fonema labial sonoro de barco, beso, blusa o abuelo.
Notas orientadoras sobre el uso de la letra B se escriben con B, A, los verbos terminados en ibir. Ejemplos: escribir, recibir, sucumbir. Excepciones en voces de uso actual: hervir, servir, vivir y sus compuestos. B, los verbos terminados en buir. Ejemplos: contribuir, atribuir, retribuir. C, los verbos deber, beber, caber, saber y haber. D, las terminaciones aba, abas, ábamos, abais, aban del pretérito imperfecto de indicativo, copretérito, en la terminología de Andrés Bello, de los verbos de la primera conjugación. Ejemplos: cantaba, bajabas, amaban. E, el pretérito imperfecto de indicativo de ir, iba, ibas, etc. F, las palabras que empiezan por el elemento compositivo biblio, libro, o por las sílabas bu, bur y bus. Ejemplos: biblioteca, bula, burla, buscar. Excepción: vudú y sus derivados, además de otras voces caídas en desuso. G, las que empiezan por el elemento compositivo bi, bis, bis, dos, o, dos veces. Ejemplos: bipolar, bisnieto, bizcocho. H, las que contienen el elemento compositivo bio, bio, vida. Ejemplos: biografía, biosfera, anaerobio, microbio. Y, las palabras compuestas cuyo primer elemento es bien o su forma latina bene. Ejemplos: bienaventurado, bienvenido, beneplácito. J, toda palabra en que el fonema labial sonoro precede a otra consonante o está en final de palabra. Ejemplos: abdicación, abnegación, absolver, obtener, obvio, subvenir, amable, brazo, rob, nabab. Excepciones: ovni y algunos términos desusados. En las palabras obscuro, subscribir, substancia, substitución, subtraer y sus compuestos y derivados, el grupo BS y se simplifica en S. Ejemplos: sustancia, sustantivo, oscuro. K, las palabras acabadas en habilidad. Ejemplos: amabilidad, habilidad, posibilidad. Excepciones: movilidad, civilidad y sus compuestos. L, las acabadas en ubundo y ubunda. Ejemplos: tremebundo, vagabundo, abunda. 2.1.2, letra V. La letra V siempre representa el fonema labial sonoro de vaso, vida, invadir o cavar. Notas orientadoras sobre el uso de la letra V se escriben con V. A, las palabras en las que las sílabas A, de, sub y of preceden al fonema labial sonoro. Ejemplos: adviento, subvención, obvio. B, las palabras que empiezan por eva, eve, evi y evo. Ejemplos: evasión, eventual, evitar, evolución. Excepciones: ébano y sus derivados, evionita, ebonita y evorario. 6. Octava, longevo, nueva, aleve, decisiva, activo. Excepciones: suavo y mancebo 5. 5. En los dos primeros casos 6, la W representa el fonema labial sonoro. En las palabras de procedencia inglesa 7, en cambio, la pronunciación corresponde a la de U. 6. 7. 5. La palabra mancebo tenía también, antiguamente, un uso adjetivo. 6. En alemán, la articulación de W es fricativa labiodental sonora. 7. En inglés, la articulación de W es de U semiconsonante. Observación histórica. La C con una coma o virgulilla en su curva inferior, es la letra llamada cedilla, o CE con cedilla. Se usó antiguamente para el sonido sordo, plaza, semejante y opuesto al de la antigua Z sonora, vecino. Hoy se emplea para transcribir textos con ortografía antigua 8.8. 8 también se utiliza para escribir los nombres no castellanizados de otras lenguas, como Eca de Queiroz o Garcón. El nombre geográfico Curazao suele conservar la originaria, que se pronuncia como S. La grafía hispanizada es Curazao, también Curazao, al igual que Azores, portugués Acores, o Alençon, francés Alencon. Observación histórica. Antiguamente se usaba la Q ante las vocales A, O, interponiendo la letra U, que se pronunciaba como tal, cuando, 4, etc. En las combinaciones que, qui, sobre la U se escribía diéresis para indicar que debía pronunciarse. Por ejemplo, cuestión. B. Algunas voces científicas y palabras y locuciones latinas en que este grupo de letras precede con sonido oclusivo velar sordo a las vocales A, Y, O.
En estos casos, la U sí se pronuncia 9. Ejemplos: quark, quater, acuo, quorum, 9. Observación histórica. La representación escrita de este fonema palatal, que no existía en latín, conoció en nuestra lengua múltiples vicisitudes gráficas. Fue representado antiguamente por G, GG, CI, etc., hasta que, por influencia transpirenaica, quedó fijado en el dígrafo che, que los escribas franceses venían utilizando desde los primeros textos literarios. 9 también se suele pronunciar ante EO y en locuciones latinas recogidas por el diccionario de la Academia, como adecem, in, utroque jure o quid pro quo. 2.3 Letras G. J. El fonema velar sonoro se representa por medio de la letra G ante las vocales A, O, U, como en gamo, golosina o guasa, en posición final de sílaba, como en digno, y agrupado con otra consonante, como en gritar, glacial o gnomo. El dígrafo GU representa el mismo fonema ante E, I, como en guerra, guitarra. Cuando la G y la U han de tener sonido independiente ante E, I, es forzoso que la U lleve diéresis. Ejemplos: antigüedad, desagüe, lingüístico. El fonema fricativo velar sordo se representa por J ante cualquier vocal, como en jarra, jeta, jirón, joya, júbilo, y por G ante E, I, como en gente, girar. Observación histórica. La confluencia de G y J para representar el fonema fricativo velar sordo ante las vocales E, y ha originado la frecuente vacilación ortográfica entre estas letras, porque imperó el criterio etimológico sobre el fónico. Así, se escribieron con G aquellas palabras que la tenían en latín, como gemelo, ingerir o gigante, que proceden de las latinas gemello, m, ingerere y gigante, m, y con j aquellas que no tenían g en su origen, como mujer, ingerir o jeringa, procedentes de muliere, m, inserere o siringa, m. 2.3.1 Letra G representa la G2 fonemas, uno velar sonoro ante las vocales A, O, U y ante consonante, como en gamo, gloria, magno, y otro velar sordo ante las vocales E, I, como en gerundio, gimnasia. Notas orientadoras sobre el uso de la letra G se escriben con G, A. Las palabras en que el fonema velar sonoro precede a cualquier consonante, pertenezca o no a la misma sílaba. Ejemplos: glacial, grito, dogmático, impregnar, maligno, repugnancia. B. Las palabras que empiezan por gest. Ejemplos: gesta, gestación, gestor. C. Las que empiezan por el elemento compositivo geo, tierra. Ejemplos: geógrafo, geometría, geodesia. D. Las que terminan en gélico, genario, genio, génico, genio, génito, gesimal, gésimo y gético. Ejemplos: angélico, sexagenario, homogéneo, fotogénico, ingenio, primogénito, cuadragesimal. Vigésimo, apologético. E. Las que terminan en higiénico, ginal, gineo, ginoso, excepto aguaginoso. Ejemplos: higiénico, original, virgineo, ferruginoso. F. Las que terminan en igia, gio, gion, gional, gionario, gioso y gírico. Ejemplos: magia, regia, frigia, liturgia, litigio, religión, regional, legionario, prodigioso, panegírico. Excepciones: las voces que terminan en plejía o oplegia, apoplejía, paraplejía y egión. G. Las que terminan en igente y gencia. Ejemplos: vigente, exigente, regencia. Excepción: magencia. H. Las que terminan en dígeno, ígena, ígero, ígera. Ejemplos: indígena, oxígeno, alígera, belígero. Y. Las que terminan en ilogía, gogia o ugogía. Ejemplos: teología, demagogia, pedagogía. J. Las que terminan en el elemento compositivo algia, dolor. Ejemplos: neuralgia, gastralgia, cefalalgia. 10. K. Los verbos terminados en digerar, gerigir, morigerar, proteger, fingir, y las correspondientes formas de su conjugación, excepto en el caso de los sonidos ja, jo, que nunca se pueden representar con g, protege, fingía, pero proteja, finjo. Existen algunas excepciones, como tejer, crujir y sus derivados. 2.3.2 Letra J. La J representa el fonema fricativo velar sordo ante cualquier vocal o en final de palabra. Ejemplos: jamón, jeta, jirafa, joven, junio, reloj, voy, carcaj.
Notas orientadoras sobre el uso de la letra J se escriben con J. A. Las palabras derivadas de voces que tienen J ante las vocales A, O, U, así, cajero, cajita, de caja, lisonjear, de lisonja, cojear, de cojo, ojear, de ojo, rojear, rojizo, de rojo. B. Las voces de uso actual que terminan en ñaje, eje. Ejemplos: coraje, hereje, garaje. Excepciones: ambajes, enálaje y pálaje. C. Las que acaban en ijería. Ejemplos: cerrajería, consejería, extranjería. D. Las formas verbales de los infinitivos que terminan en jar. Ejemplos: trabaje, trabajemos, de trabajar, empuje, de empujar. También las de los pocos verbos terminados en ijer y en ijir, como cruje, de crujir, teje, de tejer. E. Los verbos terminados en illar, así como sus correspondientes formas verbales. Ejemplos: canjear, homenajear, cojear. Excepción: asperjear. F. El pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto y futuro de subjuntivo de los verbos traer, decir y sus derivados, y de los verbos terminados en inducir. Ejemplos: traje, de traer, dije, dijera, de decir, predijéramos, de predecir, adujera, adujeren, de aducir. 2.4. Letra H. Esta letra, que puede preceder a todas las vocales 10, no representa hoy sonido alguno en nuestro idioma 11. Esto origina problemas ortográficos para distinguir qué palabras han de llevar H y cuáles no. Los problemas son mayores cuando la grafía sirve para distinguir significados, como en los homófonos ojear barra diagonal ojear, onda barra diagonal onda, hecho barra diagonal hecho, etc. Observación histórica. La ortografía española no ha seguido pautas fijas en cuanto a la conservación o supresión de la letra H. La mantuvo, por regla general, en aquellas voces que tenían en su origen H latina, espíritu áspero griego o aspiración germánica o árabe. Este es el caso, por ejemplo, de haber, habilitar, hebreo, herencia, hirsuto, hombre, hombro, honestidad, honor, horror, hoy, humilde, humor. Procedentes 10 hay unas pocas palabras de origen extranjero que llevan H anteconsonante, sonom y sus derivados, y brahman y los suyos. 11 Se ha perdido la aspiración con que antiguamente se pronunciaba la H procedente de F latina. Esta aspiración aún se conserva como rasgo dialectal en Andalucía, Extremadura, Canarias y otras zonas de España y América. Los poetas de nuestro siglo de oro tuvieron muchas veces en cuenta la H aspirada en sus composiciones métricas, y gran número de versos suyos, leídos sin aspiración, tendrían una sílaba menos, así, por ejemplo, este de Garcilaso de la Vega, por donde no hallaba barra diagonal sino memorias llenas de alegría, égloga y 11:10,11. Del latín 12, hélice, helio, hedonista, del griego, ansa, del alemán, álara, aren, alhaja, asta, del árabe. También aparece la H en palabras procedentes de lenguas amerindias, como hamaca, icaco, huasca, o del inglés, como hurra, 12. Al contrario, el uso ha ido imponiendo en nuestra lengua la supresión de la H en palabras que originariamente la tenían. Así sucede, por ejemplo, con aborrecer, hasta, cuerno, mástil, comprender, invierno, hora 13, aunque procedan de las latinas aborrere, hasta, comprendere, hibernum, en decasílabo, aunque en griego tenía espíritu áspero, ardido, arpa, alacena, aunque las originarias voces germánicas y árabes comenzaran con aspiración, etc. 14.13, 14. Acción e hilación se escriben sin H porque ni la primera viene de hacer, ni la segunda de hilo o de hilar. Acción era actio en latín, y proviene del supino actum, e hilación es la hillatio latina, también procedente del supino hillatum. Las palabras oquedad, orfandad, orfanato, osamenta, osario, óseo, oval, óvalo, ovario, osense, oler, etc. se escriben sin H porque no la tienen en su origen. Hueco, huérfano, hueso, huevo, huesca, huelola. Llevan por comenzar con el diptongo UE, según la regla ortográfica siguiente 15. 15. 12 se escribe H intercalada en palabras derivadas de la palabra latina aerere, que significa estar unido. Ejemplos: adherencia, cohesión, inherente. 13 La conjunción hora es una aféresis de ahora, que procede del latín hac hora y conserva la H en la segunda sílaba, y no en la primera. 14 También se fue suprimiendo progresivamente la H de los dígrafos con dicha letra,
ph, th, rh y ch, en palabras de procedencia hebrea o griega. Desde 1779 se suprimen th y rh, así, Tamar, Atenas, teatro, Reuma, pasaron a escribirse Tamar, Atenas, teatro, Reuma. La combinación ph también se eliminó en favor de f a partir de 1803, fantasma, ámfora, ortografía se escribieron desde entonces fantasma, ánfora, ortografía. El dígrafo ch quedó eliminado para representar el sonido velar oclusivo sordo en palabras como Cristo, chimera, choro, que desde 1803 se escribieron Cristo, quimera, coro. 15 Juan de Valdés, c. 1499 a 1541, empleaba esta h para evitar pronunciaciones como gebo, gerto o geso, que a él le resultaban ofensivas. Por otra parte, los impresores adoptaron la costumbre de poner h delante de vocal con el fin de indicar que la u con que entonces se representaba tanto el fonema vocálico correspondiente a u como el labial sonoro correspondiente a b debía pronunciarse como vocal en tales palabras. Según esto, y ante la utilización indistinta de u y v como consonantes o como vocales, una palabra como huevo podía escribirse huevo o bebo, y confundirse con huevo, de beber. Se escribe h intercalada en palabras que llevan el diptongo ue precedido de vocal. Ejemplos: cacahuete, vihuela, aldehuela. Excepción: gragüero. Algunas palabras que comienzan por juego o por ui pueden escribirse también con ge y yi respectivamente. Es el caso de huemul, huero, huillín, huipil, huiro, huisquil y huisquilar, escritas también huemul, güero, huillín, huipil, huiro, huisquil y guisquilar. D. Las palabras que empiezan por los elementos compositivos 16 hecto, 100, distinto de hecto, por fuera, helio, sol, ema, hemato, hemo, sangre, emi, medio, mitad, hepta, 7, hétero, otro, hidra, hidro, agua, higro, humedad, hiper, superioridad, o, exceso, hipo, debajo de, o, escasez de, holo, todo, homeo, semejante, o, parecido, homo, igual. Ejemplos: hectómetro, heliocéntrico, hematoma, hemiciclo, hemoglobina, heptaedro, heterosexual, hidráulico, hidrógeno, higrómetro, hipérbole, hipócrita, holografía. Homeopatía, homógrafo. Algunas interjecciones. Ejemplos: ala, va, f. Por regla general, las palabras que empiezan por isto, osp, on, kern, ol, diok. Ejemplos: histología, hospital, humedad, hormiga, hermano, hernia, holgado, hogar. 2.5. Letras I. Ella el fonema vocálico y puede ser representado por las letras I e I. A diferencia de I, que solo representa el fonema vocálico y de idea y el de cielo o caiga, la letra I representa también el fonema palatal sonoro de yema. En la pronunciación yeísta, la letra L, que representa el fonema lateral palatal de llave, se articula con la misma pronunciación que la letra I, es decir, como el fonema palatal sonoro de yunque. De manera que las personas yeístas pronuncian igual haya y haya. Esto explica las dificultades que ofrece la escritura de las palabras que contienen alguna de estas letras. 2.5.1. Letra y la letra I17 puede representar dos fonemas distintos, uno equivalente al representado por la letra I en palabras como muy, estoy o y, otro consonántico, el fonema palatal sonoro, en palabras como reyes, callado, hoyo. Notas orientadoras sobre el uso de la letra I se escriben con a. Las palabras que terminan con el sonido correspondiente a y precedido de una vocal con la que forma diptongo, o de dos con las que forma triptongo. Ejemplos: ay, estoy, verdegay, bombay, buey, ley, rey, convoy, soy, godoy, muy, Uruguay, garay, etc. Hay algunas excepciones, como saharaui o bonsai 18. 16. Todos los elementos compositivos ahora enumerados proceden del griego y tienen espíritu áspero en la lengua de origen. 17. Era costumbre antigua emplear en lo manuscrito como letra inicial la Y mayúscula en vez de la primera. No se escriben ya Ignacio, Isabel, sino Ignacio, Isabel. 18. En algunos países, manteniendo la antigua ortografía castellana, se escriben con y palabras de origen amerindio como ayú, guaycurú, etc. 1316 17 18. 19. Cuarto, los plurales de los nombres que terminan en y en singular, rey barra diagonal reyes, 19. Observación histórica. Antiguamente se escribían con elle, según su procedencia griega o latina, palabras como Sibilla, Hellesponto, Gaya, Marsello y Pollux,
dando lugar a que algunos pronunciaran estas palabras con el sonido lateral palatal de llave y a que aún hoy algunos digan o lean de esa manera caracalla. 19. Aunque en palabras de reciente introducción se tiende a formar el plural cambiando la IN y añadiendo una S. Ejemplos. Jersey /diagonal jerseys, samurai /diagonal samuráis. Hay casos de vacilación como el de norai, que admite los dos plurales, norais o norayes. Observación histórica. Al tratarse también de un fonema no existente en latín, su representación gráfica es muy poco uniforme en los idiomas que descienden directamente de la lengua de Roma. El catalán eligió en Y, el francés y el italiano prefirieron GN y el portugués se decidió por NH. La solución adoptada por nuestra lengua, tras muchas vacilaciones, fue distinta. Aunque antiguamente eligió también un dígrafo, NN, pronto se abrevió el compuesto mediante una N con una raya encima. Esta raya, la tilde, adquirió después la forma ondulada que conserva en nuestros días. La nueva letra ha sido adoptada por otros idiomas, el gallego, el vascuence, el guaraní, el tagalo, etc. La R detrás de los prefijos AB, sub y post 20 pertenece a una sílaba distinta, y el sonido que representa 20. 20 para algunas personas, la R detrás de los prefijos AB y sub si forma con la B grupo consonántico, y por tanto el sonido que representa es simple. Pertenezca a sílaba distinta 21. Ejemplos: alrededor, malrotar, honra, rum, israelita. 21. La letra X representa sonidos diferentes según la posición que tenga en la palabra. En posición intervocálica o en final de palabra, representa el grupo consonántico KS22 o GS en pronunciación relajada. Ejemplos: examen, exhibir, relax. En cambio, en posición inicial de palabra la pronunciación más frecuente es la de S, y en posición final de sílaba puede ser, en distintas regiones y según las consonantes que sigan, S o KS o GS. Ejemplos: xilófono, excelente, excavar, exportar, exterior, esfoliante. La reducción a S de la pronunciación de X suele originar dudas ortográficas. 22. 21. Véase, sin embargo, la nota anterior. 22 que también se representa con síes en las palabras facsímil, facsimilar, facsímile, fucsia, fucsina, maxura y telefacsímil. En la Edad Media, la X representaba también el fonema fricativo palatal sordo de Dixo, que a partir del siglo XVI evolucionaría hacia el fonema fricativo velar sordo de Dijo. Algunos restos de esta grafía se encuentran en topónimos como México, Oaxaca, Texas y sus derivados, mexicano, oaxaqueño, texano, y en algunos apellidos como Ximénez o Mexía. La pronunciación de esta X, en esas y otras palabras, es fricativa velar sorda, es decir, suena como J, constituye, por tanto, un error ortológico articularla como K es 23.23. Notas orientadoras sobre el uso de la letra X. Se escriben con X. B. A. Las palabras que empiezan por los elementos compositivos seno, extranjero, cero, seco. Árido, y silo, madera. Ejemplos: xenofobia, xerocopia, xilófago. Las palabras que empiezan por la sílaba X seguida del grupo PR. Ejemplos: expresar, exprimir. C. Muchas palabras que empiezan por la sílaba X y seguida del grupo PL. Ejemplos: esplanada, explicar, explotar. No se ajustan a esta tendencia esplendor y sus derivados, así como espliego, spleen, esplenio, esplénico y otras voces. D. Las palabras que empiezan por los prefijos ex, fuera, más allá, o, privación, y extra, fuera de. Ejemplos: escarcelar, exánime, extramuros, extracorpóreo. Las voces de otros idiomas no adaptadas al español y utilizadas en nuestra lengua respetarán su ortografía original. En la escritura, es conveniente distinguirlas mediante el uso de procedimientos gráficos como las comillas 24, la letra cursiva, etc. Ejemplos: affair, lady, whisky 24. 23 en cuanto a las variantes escritas con J, México, mexicano,
Se recomienda restringir su uso en atención a la tradición ortográfica del país americano. Recordemos, por otra parte, que en México, además, la letra X sigue representando el fonema fricativo palatal sordo en chola, mixcoac y otras palabras de origen azteca o maya. También puede conservarse esta pronunciación arcaizante en apellidos citados arriba. Por el contrario, en el topónimo Xochimilco la X se pronuncia como S24 sobre este uso de las comillas, véase 5.10.3. 17.